¿Te ha pasado que has grabado un video y al momento de editar los colores no quedaron como esperabas? Que si, por ejemplo, los colores se ven medio verdosos, desaturados o hasta incluso se ven bien, pero es como que al video le falta algo. Bueno, justamente hoy te voy a enseñar mi método paso a paso para colorizar en HLG3 y otros perfiles en DaVinci Resolve. Y si es que sos principiante o todavía no entendés cómo funcionan los perfiles de color, la gestión cromática, los nodos y todo esto que parece chino, no te preocupes, porque hoy en este tutorial te voy a explicar todos los conceptos que necesitas saber para hacer una buena corrección de color. Durante el último año he trabajado en diferentes proyectos de video producto y otros para redes sociales, y algo que me he dado cuenta es que entender cómo nuestra cámara gestiona el color puede marcar una gran diferencia entre un video promedio y uno mucho más profesional. Capaz que te preguntarás en este momento por qué es que trabajo en un perfil HLG3. Y es que con el tiempo me he dado cuenta que este perfil de color es un muy buen punto intermedio entre lo que es un perfil estándar y un perfil logarítmico. Este perfil es ideal para cámaras de entrada que tienen 8 bits de color, que tienen un rango dinámico decente y fácil de manejar si es que sos principiante. Algo que quiero aclarar es que yo grabo con HLG3 pero con el modo de color en Rec 709, no en BT2020. Esto me permite trabajar directamente con los colores estándares de SDR, pero no te preocupes si tenés BT2020. Igualmente este tutorial te va a servir y podés elegir cualquiera de los dos. Ambos funcionan muy bien. Eso sí, te voy a pedir que revises el menú de tu cámara si es que tenés el perfil de HLG3 con Rec 709 o BT2020, para que después en el programa, si es que usas este perfil, no tengas ningún inconveniente o algún error. Algo que es importante entender, sea cualquier clip que grabemos con cámara, es cómo funciona el rango dinámico. ¿Pero qué es el rango dinámico? Bueno, este es aquel que se encarga de medir cuánta cantidad de detalles puede capturar tu cámara, tanto en luces y en sombras. Perfiles como HLG3 o S-Log van a capturar mucha más información, lo que nos va a dar más flexibilidad a la hora de trabajar el color en postproducción. Por otro lado, cuando hablamos de los perfiles de color, estamos hablando de la configuración que nosotros vamos a poner en la cámara para indicarle cómo es que debe capturar la luz y los colores. Lo más seguro que cuando empezaste en el mundo audiovisual no sabías todo esto sobre los temas de los perfiles de color y has grabado un clip o diferentes clips en un perfil de color estándar, es decir, como viene la cámara. Este es un perfil más contrastado, capaz un poco más saturado, pero con menos rango dinámico. Con el tiempo fuiste avanzando y aprendiendo diferentes cosas y capaz que alguien te nombró el perfil HLG3, el cual mantiene un balance entre mayor rango dinámico y facilidad de uso. Y por último, capaz que escuchaste que los profesionales graban directamente en el perfil S-Log, el cual tiene aún mayor rango dinámico, pero requiere cierta experiencia y cámaras de 10 bits para aprovecharlo al máximo. Ahora mismo estarán viendo una comparación y como verán, dependiendo del perfil de color que usemos, vamos a obtener diferentes colores en cámara. Según el equipo que tengamos y la cantidad de bits de color que este tenga, nos va a convenir grabar en uno o en otro. Pero lo más importante, independientemente del que usemos, es saber exponer correctamente en cámara lo que estemos grabando. Es por eso que si querés aprender cómo exponer en cada perfil de color, te voy a pedir que me lo comentes acá abajo y próximamente te voy a estar grabando un tutorial sobre eso. Por último, debemos entender que más allá del perfil que usemos, es importante saber que todo el contenido lo vamos a exportar en Rec 709, el cual es un espacio de color estándar que están en las diferentes pantallas que consumimos día a día y debemos saber cómo convertir los diferentes perfiles que usemos en Rec 709. Y acá es cuando la mayoría de personas se equivocan y al momento de exportar no hacen esta conversión o lo hacen de una manera incorrecta y hacen que los colores se vean raros en las diferentes pantallas. Por ejemplo, para el perfil estándar, este ya está en SDR, en un rango dinámico estándar. Pero en cambio para el perfil HLG3, este vendría a estar con un alto rango dinámico. Por lo tanto, tendríamos que convertirlo, al igual que si grabamos en S-Log. Este ya vendría a ser un poco más profesional, ya que trabaja con archivos logarítmicos, pero igual hay ciertos pasos que debemos aplicar para poder convertirlo de una manera correcta al famoso Rec 709. Ahora sí, habiendo entendido todo esto, vamos a pasar directamente a la parte práctica en DaVinci. Una vez ya estemos en el programa y hayamos creado un proyecto, lo primero que vamos a hacer es indicarle a DaVinci cómo es que queremos gestionar el color. Vamos a ir a la tuerquita, a la parte donde dice gestión cromática, vemos que dice colorimetría y por defecto viene así, DaVinci y RGB, que vendría a ser el sistema con el cual DaVinci gestiona los colores en el programa. También podríamos usar lo que es DaVinci y RGB Color Manager, pero en este caso, como vamos a hacer directamente la conversión en cada uno de los clips,
no va a hacer falta usar este apartado, así que yo te aconsejo que directamente dejes DaVinci y RGB. También tenemos lo que es el espacio cromático de la línea de tiempo, es decir, el color que va a trabajar durante las diferentes ediciones que hagamos en el clip, y el espacio cromático final, cómo se va a exportar, en qué espacio cromático de color vamos a exportar nuestro video. En mi caso este apartado lo tengo como Rec 709A, ya que yo trabajo en Mac, pero igualmente si es que vos estás en Windows te voy a recomendar que lo pongas en Rec 709. Es importante este apartado ya que Mac o la empresa Apple trabaja sus pantallas con diferente gama de color, y esto va a hacer que se pueda adaptar el clip y no se vea con esos colores raros a la hora de exportar. Así que simplemente si estás en Windows, Rec 709, y si estás en Mac o en Apple, Rec 709A. Como verán, yo acá ya me adelanté y en mi línea de tiempo tengo 4 clips, los cuales van a ser uno en el estudio y otro grabando un video review. Acá vendrían a ser estos dos mismos clips, solamente que ya están con la colorización hecha, pero nosotros vamos a estar trabajando en estos dos de acá. Vamos a ir al apartado de color, el cual está acá abajo, damos clic y ya tenemos toda esta ventana de acá. Estando ya en este apartado, vamos a empezar trabajando con el clip donde aparece mi cara. Vamos a crear lo que son 5 nodos, en realidad 6 nodos, así que con comando S si estás en Mac o control S si estás en Windows, vamos a crear los diferentes nodos. Yo los voy a ir apilando por acá. Vamos a crear 4 donde vamos a hacer los ajustes primarios, uno más donde vamos a hacer lo que es la conversión del perfil de color que estemos grabando, y un último donde vamos a trabajar lo que vendría a ser el LUT o el look que le vamos a dar a nuestro clip de video. Me gusta mucho nombrar mis nodos para ir entendiendo bien lo que voy trabajando en cada uno, y con Tab, presionando el nodo, vamos a poder darle nombre. Vamos a poner, como dije, el primer nodo de exposición, el segundo nodo va a ser de contraste, el tercer nodo va a ser lo que vendría a ser el white balance, el balance de blancos, y acá como último nodo de la corrección primaria vendría a ser la saturación. Este vendría a ser el de conversión, le ponemos CST, y por acá a este le vamos a poner que es el loop. Ya teniendo los diferentes nombres en los nodos, algo que recomiendo tener en cuenta siempre es ir verificando las representaciones gráficas, que en inglés vendrían a ser los scopes. Esto vendría a ser un sistema donde nos indica la cantidad de luz y sombras ahí en nuestro video. Es importante no pasarnos de esto de acá arriba donde dice 1023 para no quemar las altas luces, ni tampoco pasarnos para la parte de abajo, es decir, abajo de 0, para que no se nos subexponga nuestra imagen, nuestro clip, y se vean empastadas las sombras. Manteniendo siempre toda esta información entre el 1023 y el 0. Y antes de empezar a hacer las correcciones primarias, vamos a hacer lo que es la conversión. ¿Por qué no ponemos la conversión al principio? Porque ya venimos trabajando con un perfil donde tiene mayor espacio de color, donde tiene mayor cantidad de colores, y si nosotros ponemos el primer nodo de conversión, vamos a prácticamente estar desaprovechando el perfil de color en el que grabamos. Por lo tanto, es por eso que el nodo lo ponemos después de las correcciones primarias y no al principio. Y vamos a usar un efecto que hay en DaVinci que se llama cambio de espacio cromático. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a arrastrar. Este nos va a permitir hacer la conversión del perfil de color que grabemos a Rec 709. Vamos a ver que salen todos estos apartados de acá, y lo importante es tener en cuenta lo siguiente. Si estamos grabando en HLG3, vamos a poner espacio cromático inicial, Rec 709, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y es que, como te dije al principio del video, si vos grabas en HLG3, es importante que tengas en cuenta el modo de color, si está en Rec 709 o BT2020. Si está en Rec 709, ponemos, como dije, Rec 709, pero si está en B2020 vamos a poner esto que dice Rec 2020. En mi caso, como estoy en Rec 709, el modo de color dentro de HLG3, vamos a poner Rec 709. Por esta parte de acá abajo donde dice gama inicial, vamos a poner lo que vendría a ser Rec 2100 HLG. Es decir, no importa si tenemos el modo de color en Rec 709 o BT2020, aquí igualmente siempre en HLG3 vamos a poner lo que es Rec 2100 HLG o como le queramos llamar. Por la parte de abajo, esto es muy importante ya que va a ser cómo exponemos nuestro espacio cromático y nuestra gama final, cómo van a estar nuestros colores conformados. Vamos a seleccionar Rec 709 y en gama final, y acá es muy importante que prestemos atención, como dije antes, si estamos en Windows vamos a poner Rec 709, si estamos en Mac o en Apple vamos a poner Rec 709A.
Por otro lado, si es que grabamos en ese log, vamos a tener que también tener en cuenta los parámetros que pusimos en nuestra cámara. Si estás en Sony, podrías poner, por ejemplo, Sony S-Gamut 3 Cine o Sony S-Gamut 3. Si estás en lo que vendría a ser Canon, podríamos poner acá lo que es Canon Cine Gamut. Pero dependientemente de la cámara, es importante que averigües acá los diferentes parámetros que tenés que poner. En gama inicial, también en el caso de que estés en Sony, vas a poner lo que venía a ser Sony S-Log 3. En el caso que estés en Red, seguramente es uno de acá. Y si estás en lo que vendría a ser Canon, puede ser Canon Log 2 o Canon Log 3. Lo de acá abajo sería igual. Por último, si es que grabaste o te gusta grabar en un perfil estándar, este nodo de acá lo tendríamos que obviar. No hace falta que lo crees y después lo borres. Directamente cuando crees los nodos, serían 5 nodos los que trabajarías en tu caso, las correcciones primarias y el de loop. Hay gente que tiene nodos mucho más complejos, otros capaz un poquito más básicos. Creo que esto es algo intermedio, algo fácil de lograr, de conseguir, y con el tiempo vamos a ir aprendiendo y también vamos encontrando nuestra forma de hacerlo. Podemos agregar algún otro nodo, pero estos son los fundamentales. Vamos a empezar trabajando en lo que es la exposición. La exposición obviamente vendría a ser cuán expuesto está nuestra imagen, como te comenté al principio. Es decir, que esta imagen no esté ni subexpuesta con sombras empastadas, ni sobreexpuesta con las luces quemadas. Vamos a guiarnos con lo que son las representaciones gráficas. Como verán en este caso, este clip está un poco subexpuesto, no del todo, pero sí podemos ver que le hace falta subir las altas luces. Tenemos por un lado donde dice ganancia las altas luces, donde dice gama vendrían a ser los medios tonos y donde dice leaf vendrían a ser las sombras. Con esta ruedita de acá empezamos a moverla para el costado, la levantamos un poco el gama, es decir, los tonos medios, y también un poquito las sombras. Es cuestión de ir probando, dependiendo tu clip vas a tener que hacerlo más o menos. Ahí me va gustando mucho más. Y si hacemos comando D o control D sobre el mismo nodo, vamos a poder activar y desactivar. Como verán, ya empieza a haber una diferencia entre que se ve todo más oscuro y un poco con más de claridad. Empezamos a ver lo que son diferentes detalles que antes estaban ocultos o que no se lograban ver. Si seguimos avanzando, tenemos lo que es el contraste, el cual lo trabajo también con círculos cromáticos en este apartado de acá. Y básicamente, si hacemos clic y deslizamos hacia la derecha, subimos el contraste. Si lo hacemos al revés, bajamos el contraste, es decir, lavamos más la imagen. A mí me gustan por lo general los videos que se ven bien contrastados, y también para que la imagen no se ve lavada, porque si vemos acá es como que los negros y los blancos no están bien definidos, y eso es básicamente lo que vendríamos a trabajar agregando contraste. Hacemos clic y deslizamos a la derecha y ponemos un poco de contraste. Vamos a poner, por ejemplo, 1150. Podemos ver que las altas luces, es decir, esta parte de acá donde está mi frente, es como que he perdido información. Dependiendo de la luz que vos uses a la hora de grabar, si estás en exterior o si estás en estudio, es importante que no quemes las altas luces, porque hay veces que esa información no la vamos a poder recuperar. En mi caso, al grabar con el perfil HLG3, se pueden recuperar estas altas luces y lo vamos a hacer de exposición. Vamos a ir a exposición y acá donde dice luces, lo vamos a bajar un poco para recuperar información. Si vemos en esta manera y hacemos control Z, vamos a ver ahí cómo se veían las luces quemadas. Si volvemos para atrás, vamos a ver cómo recuperamos esa información. Y vamos a volver al nodo de contraste. Ahí tenemos con el nodo de contraste desactivado. Acá lo tenemos activado. Vamos a trabajar con lo que es balance de blancos. Y los balances de blanco a mí me gusta hacerlo a través de, en representaciones gráficas, me gusta poner lo que son gráfica RGB. Como podemos ver, en este caso tenemos más presencia de rojos. ¿Cómo hago yo? Vengo a la parte también de círculos cromáticos y donde está esto rojo de acá, lo bajo un poquito, como para equilibrar. No tanto, porque si abusamos, vamos a ver ahí que hay mayor presencia de verde, entonces la imagen se vuelve más verdosa. Es importante hacerlo lo mejor posible de cámara para después no renegar en la parte de postproducción, y ahí ya empezamos a tener un color más balanceado. En el rostro se puede notar más, le saqué esa presencia de rojo y le puse un poco más de presencia de azules. Es algo ínfimo, pero es importante de hacer. Por último, como correcciones primarias tenemos lo que es la saturación, la cual yo antes la hacía desde esta parte de acá. Pero con el tiempo y colorizando diferentes clips, viendo otros creadores lo que hacían, me di cuenta que este apartado de acá no es tan bueno para añadir saturación, y con la última actualización de DaVinci lo podemos hacer de otra manera.
es decir, con el apartado de Color Slide se llama, como dice acá, y vamos a venir acá donde también tenemos un apartado de saturación y lo vamos a subir un poquito. Dependiendo del parámetro que tengamos de saturación en la cámara, vamos a tener que agregar más o menos saturación. Ponemos por acá, por ejemplo, 1.16 y ya vamos viendo cómo va tomando mayor color la imagen. Otra forma de trabajar el color vendría a ser con las ruedas de HDR, y como nosotros estamos en HLG3, vamos a poder también acá saturar un poquito. Si exagero, vamos a ver cómo se va mucho la saturación, ya me parece mucho. Entonces básicamente lo podemos trabajar a través de los círculos cromáticos pero con alto rango dinámico o los color slides. Si estás en un perfil estándar, ¿qué podés hacer? Vas a trabajar directamente la saturación desde este apartado de acá. Con los círculos cromáticos que trabajé en los anteriores nodos, directamente vamos a subir acá la saturación. En mi caso se ve muy saturado porque yo ya tengo, como marcan estos puntitos rojos de acá, puesto ya saturación de esta manera. Ahí estaría la imagen con los nodos desactivados, y una vez activamos los nodos de vuelta van a poder ver este cambio. Nodos desactivados, nodos activados, ya hecha la colorización. Dependiendo del clip vamos a notar que capaz algunas zonas se pueden ver muy oscuras, o dependiendo cómo hayamos grabado tengamos luces quemadas, como le dije. En mi caso yo por ejemplo acá voy a bajar un poco más las luces, y algo que puedo hacer es usar el apartado de acá que dice log, en el mismo círculos cromáticos donde dice log, para hacer que los negros se vean más negros o hacer que las luces, o sea los blancos, se vean más blancos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a sacar un poquito de lo que vendrían a ser esas sombras de ahí para recuperar información. Ahí podemos ver cómo se estaba viendo antes, pero con la curva de log, y en la remera podemos ver que tiene más información y que antes estaba un poco más oculta. Y ahora sí me va gustando un poco más cómo va quedando. Ya teniendo listas las correcciones primarias, capaz podríamos querer aislar algún elemento en la imagen, y dependiendo la complejidad del proyecto podríamos trabajar correcciones secundarias. En este caso, en este clip no hace falta, pero si queremos trabajar correcciones secundarias lo vamos a agregar a partir de ya las correcciones primarias, es decir, trabajamos en las correcciones primarias y hacemos las secundarias. ¿Cuáles vendrían a ser las secundarias? Que si queremos, por ejemplo, hacer una capa, que lo hacemos desde este apartado de acá, y queremos, por ejemplo, que la saturación de la luz del fondo, por ejemplo, sea mucho más y que no se nos suba toda la saturación en la imagen, sino que sea solo en esta luz. Por lo general no se hace con esta capa de círculo, lo podríamos hacer de otra manera, pero por ejemplo supongamos que queremos hacer una capa, venimos acá y decimos no, yo quiero que esta luz esté mucho más saturada. Entonces pasaríamos de tener la saturación tinte de esa luz, la podemos hacer más naranjada. En este caso yo lo hice con una máscara circular, pero lo podríamos trabajar mejor y capaz lo podemos hacer seleccionando acá. Vamos a venir acá, vamos a seleccionar la parte naranja, seleccionamos un poco más los naranjas y podríamos ahí ya sí trabajarlo mejor. Podríamos cambiar si queremos lo que es más verdosa, pero bueno, tendremos que hacer una buena selección para que no nos contamine, como vemos acá en la otra parte de la imagen. Como en este caso en el clip no lo requiere, vamos a trabajar directamente en el look final de la imagen. Este lo vamos a hacer en este último nodo, que puede ser el look. Lo podemos hacer nosotros si le queremos dar un tono cálido a la imagen. Podríamos venir, podríamos ir a HDR y podríamos darle ese look anaranjado porque nos gusta eso, o porque queremos comunicar algo con ese color. Entonces lo podríamos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, o podría ser algo frío, y podríamos hacer que las altas luces sean más rojizas y que las sombras sean más azules, y podríamos conseguir un look así. Pero por lo general a mí me gusta trabajar directamente con LUT. Los LUT vendrían a ser como estos presets de Lightroom o de algún programa de edición, donde vos probás cómo quedarían ciertos parámetros de colores en esa imagen. En mi caso yo tengo diferentes LUT, los cuales sé aplicar. Me gusta uno aplicar que se llama grande, se ve muy saturada ahí la imagen. Entonces lo que podemos hacer es ir a este apartado de acá donde está máscaras, este icono de acá, y vamos a bajar la ganancia. Acá ven que dicen salida, bajamos la ganancia de este LUT. ¿Por qué? Porque si ponemos los LUT como están, nos puede parecer que está saturado o que la imagen no se ve tan linda, y es así. Por lo general uno no lo pone con ganancia de 1000, lo va bajando. Por ejemplo, a mí este LUT, dependiendo del clip obviamente lo ponemos más o menos. A mí me gusta dejarlo en 300 y ahí podemos ver una pequeña diferencia, cómo cambia de la imagen ya corregida, ya hecha la colorización, pero con un LUT agregado. En este caso este LUT hace que el amarillito o ese anaranjado amarillo que tiene al fondo ya pase a ser más naranja, y que las sombras
que las partes negras o oscuras se vean más azuladas. Hacemos doble clic y restablecemos los ajustes. Hay otro tipo de LUT que también podríamos aplicar. Podríamos poner este de acá, este que dice indio, que también me gusta muy mucho. Bajamos la ganancia y lo ponemos, por ejemplo, a 400. Ahí está, sin LUT y con LUT. Los diferentes LUT que ven acá yo los he ido descargando de internet con el tiempo. Si es que quieren que se los compartan, me pueden dejar acá en los comentarios y se los voy a estar compartiendo también para que los puedan aplicar en sus clips. Dependiendo del perfil que usan, en este caso como yo ya convertí a Rec 709, van a servirte ciertos LUT y otros no. Es cuestión de que vos entiendas qué perfil de color usas y vayas probando con los diferentes LUT que adquieren. Cerramos esto de acá y podríamos decir que la corrección de color está lista. Pero igualmente no te preocupes que si querés modificar algo, querés cambiar algo, no te gusta cómo te quedó, querés apagar alguna luz, subir alguna sombra o lo que sea que quieras hacer, lo vas a poder hacer. Ya que al DaVinci trabajar con nodos es como si fueran diferentes capas que se van acumulando y siempre estamos a tiempo de poder modificar algo. Por ejemplo, en este caso me gustaría en la parte de exposición, me gustaría subir un poquito más las luces porque siento que le falta un poco. Podemos modificar el pivote en la parte de contraste, que vendría a ser cuánto afecta este contraste. Vamos a subir ahí un poquito. Ahora sí, ya habiendo hecho los últimos retoques, podemos ver cómo pasamos de un perfil en HLG3 en modo de color Rec 709 directamente grabado en cámara con los colores desaturados, capaz un poco lavada más la imagen, a algo mucho más trabajado. Como les había dicho antes, teníamos un clip donde trabajé un producto, un video review. Lo que voy a hacer en este caso, para que este video no dure tanto, vamos a copiar estos nodos de acá y los vamos a pegar. Como verán, hay un cambio muy abrupto entre la primera imagen y la segunda, y dependiendo de los clips que tengamos podemos copiar e ir pegando estos nodos, ya que esta estructura yo la uso siempre. Entonces en este caso les voy a recomendar que puedan seguir esta estructura de nodos para trabajar en sus videos. Es sencilla pero suficiente para trabajar los colores si es que estás empezando o tenés un tiempo en el sector. Obviamente en cada clip vamos a tener que ir haciendo diferentes retoques porque dependiendo cómo se grabó, cómo estaba la luz en ese momento, vamos a tener que hacer diferentes cosas. En este caso podemos ver que podríamos, si queremos, subir un poquito más la exposición, podríamos subir los medios tonos. Así es como se veía el clip directamente grabado en la cámara, y cuando hacemos la corrección de color lo vemos de la siguiente manera. Ya teniendo los diferentes clips colorizados, primeramente vamos, en mi caso, a borrar estos clips que teníamos antes y nos vamos a quedar con estos dos que colorizamos ahora y vamos a ir al apartado de exportar. Una vez ya acá pondríamos el nombre del video, por ejemplo en este video prueba, elijan la ubicación y acá pondríamos formato que recomiendo yo, MP4. Y algo que es importante verificar, que acá en ajustes avanzados tengamos espacio cromático igual que el proyecto, etiqueta de gama igual que el proyecto. Es básicamente decir que nos mantenga en consideración estos apartados de acá. Lo que haríamos acá es agregar a la cola de exportación, lo renderizaríamos. Una vez haya finalizado el proceso, vamos a ver donde guardamos nuestro video que ya tenemos los diferentes clips, y algo que es importante es que si hicimos todos los pasos bien, vamos a visualizar el mismo color que tenemos en el archivo final, ya sea MP4, QuickTime o el que sea que hayamos exportado. Entonces podemos ver que mantiene la consistencia de los mismos colores, ya sea en el programa como en el formato final, que en este caso sería MP4. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Cualquier cosa que no entiendas o cualquier inconveniente o duda que tengas, me lo puedes comentar acá abajo y voy a intentar respondértelo lo más rápido posible. Sé que al principio puede ser difícil entender toda la parte teórica y también podemos tener diferentes problemas en la parte práctica, pero como todo es cuestión de experiencia, de probar. Va a haber veces donde los clips no queden bien, donde tengamos inconvenientes porque hayamos hecho algo mal, pero con el tiempo vas a ver que el color en tus videos puede ir mejorando mucho más si es que entendemos toda esta parte teórica y practicamos mucho con los diferentes clips que vayamos trabajando. Gracias por haberte quedado hasta el final. Te voy a dejar acá algún video relacionado a este para que puedas seguir consumiendo mi contenido. Dale like, comenta, compartilo con gente del rubro, gente que quiera aprender también a hacer todo esto, y yo te veo en un próximo video. Chao.